que está ocurriendo en esta guerra que comienza Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y por supuesto ya está con nosotros Raúl Sor para analizar todos los detalles. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Alicia. Sí, bueno, seguimos pendientes de una situación que a veces pinta a una resolución, especialmente el presidente Trump ha generado cierto optimismo. Esto ya faltan algunos detalles y de pronto salen informaciones totalmente contradictorias y no solamente informaciones, sino que el cerco naval que ha impuesto Estados Unidos, se incautaron un carguero iraní y a su vez Irán respondió atacando a 3 buques que navegaban en el Golfo Pérsico y 2 de ellos los incautó, de manera que el conflicto sigue absolutamente vigente hasta ahora, pese a las declaraciones, y uno nunca sabe cuándo las declaraciones tienen un objetivo ulterior, por ejemplo, influir en los mercados. Por ejemplo, que uno dice, hay una solución ad portas, bueno, y inmediatamente baja el precio del petróleo. Y ha surgido en Estados Unidos la sospecha de que hay una manipulación, especialmente por parte del presidente Trump, de manejo de sus discursos y de sus anuncios que han ido acompañados de importantes movimientos en la bolsa de valores con compras de petróleo o ventas de petróleo según las declaraciones que él ha hecho. Y esto ha generado una investigación, si hay una manipulación en este sentido o no. Pero en lo que toca a la situación concreta, aquí uno de los temas centrales es el tema de la confianza. Y claramente los iraníes perdieron completamente la confianza en Estados Unidos y esto viene desde el comienzo del conflicto. Cuando estaban en negociaciones y tenían que reunirse en Ginebra, un día sábado Estados Unidos ataca en circunstancias que el lunes debían reunirse para discutir la situación y se ha dicho, lo hemos comentado, que Irán estaba dispuesto a renunciar a su programa, aparte de su programa nuclear. Bueno, Estados Unidos, de alguna manera artera, se podría decir, atacó mientras estaban esperando estas conversaciones. Y ahora Irán dice, bueno, nos da un plazo, dice hasta tal fecha, si ustedes no han hecho concesiones, nosotros vamos a atacar. Pero ojo, ¿quién nos dice que no nos va a atacar 24 horas antes o 48 horas antes? Esa desconfianza es la que ha generado un debate en Irán de cómo tratar a Estados Unidos. Y han resuelto, por los resultados que uno ve, que no se van a dejar amilanar. Y en este tira y afloje, si tú quieres, Estados Unidos y el presidente Trump ha jugado con el bluff. Es decir, si ustedes no retroceden, las penas del infierno. Bueno, en esta ocasión, como se dice en póker, le vieron el bluff. Es decir, le dijeron, ya, bueno, no vamos a retirarnos y proceda si quiere hacerlo. Y justo antes, el presidente Trump dice, no, bueno, le vamos a dar un plazo mayor para que se pongan de acuerdo, porque las propuestas que nos han hecho ustedes son muy contradictorias, se ve que están divididos, y bueno, háganos una propuesta más coherente para que podamos comenzar a negociar. Pero el hecho concreto es que, de alguna manera, Estados Unidos fue el que no cumplió con la amenaza. Y cuando tú dejas de cumplir con las amenazas, bueno, comienza a perder fuerza tu palabra. Es decir, ¿está en un mejor momento entonces Irán, en un mejor pie actualmente? Yo diría que están en una situación muy compleja, resistieron lo peor del embate, y aquí hay situaciones que es difícil saber. Por ejemplo, cuando Estados Unidos se dio la gran represión en Irán y murieron miles de personas, no quiero dar una cifra porque hay distintas estimaciones, pero fue una represión brutal que ahora uno en retrospectiva entiende que el régimen iraní estaba tratando de aplacar, quebrar toda oposición interna con miras a lo que podría, al conflicto que se avecinaba. Eso de manera alguna justifica,
pero por lo menos explica la violencia y la brutalidad de la represión que se ejerció contra una masa de iraníes desarmados, pero en fin, así fue. Y bueno, en esas circunstancias el presidente Trump dice, nosotros vamos a ir al socorro, vamos a ir a ayudar a los iraníes. Y no pasó nada, absolutamente nada. Y bueno, se dio la masacre que hemos comentado y bueno, Estados Unidos llegó tarde. Y llegó tarde porque no estaba preparado. Y ahí uno ve que las declaraciones no calzan con los medios que están en el terreno. Lo mismo según diversas fuentes internacionales, pasa con el bloqueo. Han habido buques que han estado pasando y pese a que Estados Unidos dice tenemos una línea roja que nadie puede cruzar, se habla de una quincena de buques que han cruzado esa supuesta línea roja. Ahora, vemos buques iraníes, me refiero. Exacto, sí. Vemos también que acá también los objetivos o los plazos son distintos para ambos. Acá también, y ya lo conversábamos, hay un choque de culturas entre Irán y Estados Unidos que también sirve para analizar el actuar de cada uno frente a esta guerra. Absolutamente. Bueno, Estados Unidos y la cultura occidental, pero especialmente Estados Unidos es una cultura cortoplacista, exitista, es decir, hay que mostrar resultados. Y uno ve, por lo menos en las últimas encuestas que han sido publicadas hoy, 3 grandes encuestadoras, las 3 de las principales en Estados Unidos, muestran una baja de la popularidad de Trump realmente impresionante. Su popularidad oscila entre 30 y 35%. Y a la inversa, entre un 65 y un 70% de la población estadounidense desaprueba. Y esto con un reloj que está corriendo minuto a minuto de cara a unas elecciones en que ahora los vaticinios son que el gobierno de Trump va a perder el control de la Cámara de Diputados y que incluso hay mitad a mitad la posibilidad de que pierda el Senado. Es decir, que quedaría con un parlamento totalmente adverso. De manera que esto gravita de manera muy central en el apuro de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos por encontrar una solución. Porque él esperaba tener un resultado como lo que ocurrió en Venezuela, sacar al dictador y después nunca entrar a este país, algo que fue completamente distinto acá en Irán. Exactamente. Tú lo has dicho. Y por el otro lado, la cultura iraní es una cultura milenaria que justamente se toma su tiempo, es una cultura reflexiva y que tienen ritos negociadores muy complejos y sofisticados. Entonces, acá, digamos, genuinamente vemos un choque cultural en las apreciaciones y, lo hemos comentado en otras oportunidades, la capacidad de soportar dolor de una y otra sociedad son totalmente distintas. Es decir, los iraníes tienen una cultura de martirio que viene del chiismo, de la religión que ellos practican, que es totalmente contraria a la cultura occidental y estadounidense, que es, digamos, tratar de... El propósito de la guerra es ganarlo con el mínimo de bajas, con el mínimo de sufrimiento, y que no hay ninguna virtud, ninguna gloria en el padecimiento. En cambio, de un punto de vista religioso, también en el shintoísmo en Japón, también había esa cultura del martirio, de entregarse, del sacrificio, del kamikaze. Bueno, y uno ve cómo en los conflictos eso se manifiesta de manera muy clara. Y esto se refleja en las estrategias y las tácticas militares. Eso explicaría, por ejemplo, la situación del asesinato de Ali Khamenei, que Estados Unidos lo muestra como un triunfo, pero desde Irán parecen verlo como, tenemos un mártir, él murió por esta causa, se acercó más a Dios. No parece, Irán no lo ve como una derrota tan grande el que Estados Unidos haya matado a su líder. Por supuesto que es una derrota, pero claro, ven que tienen un nuevo mártir al quien seguir y el que está presente en el lugar. No es como Maduro, que fue un problema muy grande, que hayan sacado a Maduro y fue una vergüenza.
Acá no se vio tan así. No, y quizás una de las fuentes de la desconfianza profunda de la que hablaba es que el ayatolá en ese momento, junto a sus máximos jefes militares y políticos, se reunieron en un lugar relativamente público, no público así, pero en un lugar vulnerable, con la confianza de que estaban en negociaciones con Estados Unidos. Entonces, este sentimiento de traición, de una política artera por parte de Estados Unidos, que te dice, bueno, vamos a discutir, y en el momento que te estás preparando para la discusión, te ataca, que fue exactamente lo que ocurrió, y por eso pudieron, en parte, conseguir a todo el liderazgo, o parte importante del liderazgo iraní, y eliminarlo. Bueno, eso ha quedado como una llaga muy profunda en la memoria colectiva iraní. Es decir, esto viene a reforzar décadas de propaganda del régimen iraní sobre el gran Satán, como ellos denominan a Estados Unidos. Por lo tanto, aquí hay, digamos, lo que tú señalabas, las diferencias culturales son abismales. Y cuando por ejemplo, el presidente Trump dice, bueno, nos reunimos la próxima semana, Irán dice, bueno, vamos a verlo, y no entrega respuesta. Bueno, es finalmente Estados Unidos el que se tiene que bajar del caballo, por así decirlo, decir, bueno, voy a esperar hasta que ustedes se pongan de acuerdo. Es decir, de alguna manera Irán está imponiendo su ritmo, y esto, aunque no trasciende necesariamente en el plano militar, del punto de vista de la moral de combate, los iraníes lo están viendo como un triunfo, y no solamente los iraníes, es decir, todo el Medio Oriente y el resto del mundo. Estamos pendientes de qué es lo que pasa allí, es decir, ya vemos las consecuencias enormes que está teniendo en los viajes internacionales, la falta de jet fuel, es decir, de combustible para los aviones, es decir, esto está provocando cambios enormes, la inflación está aumentando, es decir, esto está teniendo consecuencias ya, es decir, no estamos pronosticando, muy serias en todo el mundo y también en Estados Unidos, donde está aumentando la inflación y, como decíamos al comienzo, tiene repercusiones políticas directas, y yo creo que Trump sacó la cuenta y cuando decide prorrogar el plazo, no lo hace como un acto humanitario o generoso, simplemente está preocupado por la creciente pérdida de popularidad en el país. Uno de los, el argumento que usa Donald Trump es que Irán está fragmentado y se apunta que, claro, como no hay una claridad entre si efectivamente el líder, el nuevo ayatolá está presente, al parecer no se están comunicando con sus superiores, entonces habría indecisión por parte de Irán. ¿Ese es un argumento que podría explicar lo que está sucediendo, o es más bien un argumento que Donald Trump usa a su favor para explicar por qué le extiende este alto al fuego? Yo creo que pueden ser ambas cosas. Él se tomó de una propuesta de Pakistán que pedía una extensión del plazo, y llamativamente Trump alabó al jefe militar pakistaní que está realizando las gestiones, y todo esto te indica que la propuesta pakistaní hasta cierto punto es una hojita de parra que le permite cubrirse. Es decir, yo creo que, digamos, desde el punto de vista de opinión pública, él, especialmente por el carácter de Trump, no puede mostrar ningún rasgo de debilidad y estarle haciendo concesiones a este régimen teocrático, primitivo, indeseable, y que, como nosotros, la mayor potencia del mundo, que nunca le ha ido mejor que bajo mi gobierno, de pronto nos está poniendo en una situación incómoda. Eso es inaceptable. Y por eso él recurre a todos estos discursos, pero al final del día no sabemos qué está ocurriendo, cuál es el nivel de fragilidad de Irán o de Estados Unidos. Por ejemplo, muchas veces en conflictos anteriores, a veces las treguas no responden a ninguna consideración política, salvo que se han agotado los arsenales. Es decir, que ya han usado buena parte de sus misiles, que no tienen que reponer, y han salido una serie de informaciones que sí, que Estados Unidos ha usado mucho de la munición y que necesitaban un respiro para reponer. Es uno de los factores,
Pero hay mucho en una guerra, realmente son muchos y por supuesto el determinante es el político. Y yo creo que a estas alturas va quedando claro que no es posible quebrarle la mano a Irán simplemente con un ataque aéreo. Que si quieren, si Estados Unidos se propone un cambio de régimen, va a tener que recurrir a algún tipo de intervención terrestre y eso abre una compuerta a una situación totalmente diferente. Y si ya hay un porcentaje importante de los estadounidenses que piensan que es una mala idea haber entrado a Irán, especialmente por parte de un candidato, Trump, que dijo yo no voy más a estas guerras interminables, bueno, esto podría tener consecuencias desastrosas. Y estamos hablando de una democracia en que la población es capaz de ejercer, digamos, o manifestar sus opiniones a través del voto, y ese es un castigo muy brutal para cualquier gobierno. Raúl Sor, siempre muy interesante poder hablar contigo respecto de lo que está pasando en este mundo. Muchas gracias por venir nuevamente. Super. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más Conexión Global Prime, donde analizaremos los candidatos a la Secretaría General de la ONU. Ya volvemos. La mejor inversión